La Secretaría de Hacienda ha propuesto ya un presupuesto para el 2017 y ya vemos los pleitos políticos sobre recortes o ampliaciones que son usuales. Pero parece que quienes se dedican a esto no están viendo el largo plazo, no están viendo para qué queremos el gasto público. Edna Jaime es directora general de México Evalúa, una institución que se dedica a examinar el curso del gobierno de la administración pública mexicana para ver si vamos bien, si vamos mal, con la idea de que lo que no se evalúa, pues no puede mejorarse. Edna Jaime, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto, Sergio. En el tema del presupuesto he estado viendo mucho debate, que si se recorta mucho, que se recorta poco, que si fueron tantos miles de pesos, que si habría que recortar otros miles de pesos, que no me recortes a este programa. Pero yo creo que nadie está viendo el tema fundamental. ¿Gastamos bien en el sector público mexicano? Sergio, yo creo que gastamos muy mal, porque te quiero decir que nada ha crecido más en este país que el gasto público en los últimos años. Ni la población, ni la economía, ni la deuda, ningún indicador ha crecido más que el gasto O sea público. que cada vez que los políticos se quejan de que no tienen suficiente dinero para gastar, pues no ese es el problema, ¿no? La trayectoria del gasto público en este país ha sido creciente y así tiene muchos años. Entonces, de repente nos encontramos con un gasto muy abultado. Para 2005 superó la barrera de los 5 billones de pesos y creo que no tenemos un tablero de control para saber cuál es el efecto de ese gasto. Tenemos un montón ¿Para de... el 2005 o para el 2015? Perdón, pero Sí. para el 2015. Sí, así es. Para el 2015. Y no tenemos un tablero de control para saber qué efecto está teniendo ese gasto. Lo que sí te puedo decir, Sergio, es que los mexicanos no somos proporcionalmente más sanos, ni más educados, ni tenemos mejor infraestructura, ni tenemos acceso a la justicia, ni tenemos un entorno de seguridad. Veía yo, por ejemplo, uno de los temas fundamentales. Todo el mundo dice que el gasto público es para combatir la pobreza. Y el gasto para combatir la pobreza, según veía yo hace unos días en un informe de gobierno, comparándolo con las cifras de Coneval, ha aumentado 20 veces en términos reales desde 1994. Pero la pobreza no ha disminuido. Sergio, mira, tú sabes que medimos la pobreza, medimos distintas dimensiones, entonces se ven algunas mejorías en el acceso a algunos derechos. En términos de la pobreza por ingresos estamos muy mal. Que es la que se medía en 94, es la que podemos Exactamente. medir de forma comparativa. Entonces, Sergio, por eso te digo, hay una gran inversión y los retornos de esa inversión no la podemos ver. En seguridad, no es tangible. En seguridad, Felipe Calderón y Peña Nieto subieron el gasto en seguridad muy fuerte. Ha habido un esfuerzo muy importante del gobierno federal y hay gasto federalizado en las entidades y sin embargo, Sergio, no logramos darle la vuelta al problema de la violencia en México. Hace poco el presidente hablaba de los 50 municipios más violentos y fíjate que esos 50 municipios reciben recursos federales, además del esfuerzo local que debe existir. Reciben recursos de un fondo que se llama Fortaseg, su subsidio, recibían subsidios del PRONAPRED. Entonces, no estamos viendo realmente impacto del gasto. O sea, creo que en una lógica burocrática empezamos a generar programas, empezaron a crecer las burocracias y llegamos a tener ya un aparato tan grande, pero no sabemos cuáles son realmente sus impactos. Hay pocos programas evaluados profundamente, hay muchos que no tienen ni siquiera reglas de operación, que no sabemos a quiénes llegan, si tienen algún efecto. Entonces, en este contexto tenía todo el sentido hablar de un presupuesto base cero, de que realmente nos pusiéramos a examinar todo lo que hemos construido. Pero no fue lo que nos prometieron para este 2016, que el presupuesto iba a ser base cero. Y yo no sé qué tanto hay que cambiar en un base cero, pero casi no cambió nada. No se hizo un ejercicio, un examen profundo de todo el inventario de programas federales o financiados con recursos federales y por lo tanto estamos teniendo una reacción porque el presupuesto 2017 tiene que recortarse de manera sustantiva
Sergio, Ujú. porque no podemos seguir acumulando déficit y una deuda al ritmo que lo hemos venido haciendo en los Que ese es últimos un problema años. importante también, ¿no? Finalmente la deuda ha venido subiendo de manera significativa, muy por arriba del crecimiento del Producto Interno Bruto. De hecho, si no mal recuerdo, y la cifra seguramente me corregirás, en 2007 andábamos en el 21% del PIB y ahora estamos cerca del Del 50. 50%. Los últimos años la deuda ha crecido muy aceleradamente porque la brecha entre ingresos y gastos se hizo más grande, Ujú, Sergio. Y esto hay que además agregarle la caída en precios del petróleo. ujú. Ha habido un incremento en la recaudación importante a partir de la reforma fiscal. Eso ha mitigado de alguna manera el problema de esta enorme brecha entre lo que el gobierno ingresa y lo que gasta, pero seguimos gastando y tenemos ya muchos años gastando más de lo que el gobierno ingresa, de los ingresos públicos. Y es un problema. ¿Qué tendríamos que hacer como país en este momento? ¿Cómo hacemos para reencauzar el gasto público? ¿Cuáles son las experiencias a nivel internacional? ¿Gastan igual de mal países como Noruega, como Suecia? Yo creo que tienen mucho mejores mecanismos de control y de corrección. En esos países, cuando un programa no da resultados, simplemente se cancela. Aquí no tenemos ningún mecanismo para corregir, a pesar Pero de que además se crean clientes de los programas, ¿no? así Y es. son burócratas muchas veces, que son los que viven del programa. Totalmente, Sergio, y además sí hay clientelas y hay grupos de interés detrás de montos importantes de gasto. Pensemos en el campo mexicano. Ujú. Se ha invertido en subsidios en el campo mexicano cantidades enormes de recursos y sin embargo el campo mexicano no es ni productivo ni estamos sacando a la pobreza a la gente que vive ahí. Son recursos que están capturados Ujú. y que es muy difícil revertir o cancelar porque pues tendríamos una resistencia muy importante, lo estamos viendo. Todos aquellos grupos muy privilegiados con recursos públicos tienen un interés creado que van a defender. Pero hemos visto ya entonces que llegan y que bloquean avenidas y carreteras y entonces les dan más dinero. Pues esa es justamente la lógica que tenemos que cambiar, Sergio, porque por eso el gasto se ha incrementado de manera tan importante y sin embargo no está llegando a los mexicanos que lo necesitan. No se están proveyendo servicios de calidad, no hay más acceso a derechos. Entonces me parece que el gasto está capturado y mientras tengamos esa condición, el gasto no va a promover más productividad, no va a promover crecimiento económico y tampoco más equidad, Hace un ni par, más oportunidades, hace un perdón. par de años, un poquito Ujú. más, quizás leía yo un estudio de la OCDE sobre la educación en México, seguramente lo conoces, que nos decía, es que México en términos del Producto Interno Bruto y en términos del gasto público gasta más en educación que otros estados. Y también al respecto de los sueldos de los maestros, decía algo que a mí me sorprendió. El maestro mexicano gana más en proporción del salario promedio del país que el maestro en Finlandia. Eh, y sin embargo, vemos que no estamos teniendo resultados en educación. El dinero no es la solución entonces. Sergio, el dinero bien invertido me parece que podría potenciar pues las capacidades no solamente de los docentes, sino también de los chicos que están en las aulas. Nuestro gran problema es que hay mucho desperdicio y mucha corrupción. En México Evalúa hicimos un análisis de la nómina educativa Ujú. a propósito de que el censo nos permitió entender mucho mejor pues qué estaba dentro de esta nómina educativa. Encontramos irregularidades inaceptables, Ujú. ¿Cómo que cuáles? Dime. tenían personas que estaban en nómina pero que ya estaban difuntos, Ujú. por ejemplo, personas que Alguien estaba cobrando, por alguien supuesto. estaba comprando, personas, Sergio, que no estaban, que nunca se pudieron localizar, que estaban en la nómina pero que no se pudieron localizar, muchos comisionados Ujú. que reciben un sueldo como maestros, pero que no desempeñan una actividad docente, sino actividades políticas dentro del sindicato. Ujú. Entonces, encontramos irregularidades realmente eh, que tienen un impacto presupuestal enorme, Sergio, enorme.
Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Cómo qué porcentaje, por ejemplo, del gasto educativo estaría siendo mal utilizado? Mira, como no teníamos información completa, hubieron algunos estados donde no se pudo aplicar el censo. Calculamos que podrían ir estos desvíos de los 7,000 a los 30,000 millones de pesos. O sea, montos... ¿Al año o al mes? Al año. Al año. O sea, son montos enormes, Sergio. Entonces, la autoridad educativa federal decidió descentralizar la nómina educativa para darle algún tipo de racionalidad, para entender qué estaba pasando. Ojalá que esto pueda corregir el problema, pero te digo que esos desperdicios son costosísimos porque su costo de oportunidad es enorme. Esos recursos puestos en otros lados, Sergio, podrían estar cambiando realidades de personas y estarían pudiendo también cambiar la realidad del país. Veía yo el presupuesto para el año que viene, el propuesto por la Secretaría de Hacienda, que tiene que ser ratificado por el Congreso, pero encontraba, por ejemplo, que el gasto total baja 1.7% en términos reales. Nominal sí sube un poquito, pero baja 1.7%. El rubro que más sube es el costo financiero del servicio de la deuda, 18.9%. Es impresionante. Y eso que las tasas de interés están muy bajas, ¿no? El 2015 se lograron más de 300,000 millones de pesos para servir la deuda. Esos presupuestos, esos recursos son cantidades enormes que si pusiéramos al servicio de la educación, de la salud, de la vivienda, de lo básico, Sergio, porque lo que queremos hacer con los recursos públicos es emparejar la cancha para que los mexicanos tengamos igualdad de oportunidades. Yo creo que ahí debe estar dirigido el esfuerzo. Si los mexicanos contribuimos con nuestro trabajo a la generación de estos bienes públicos, es porque queremos apostar a que vamos a emparejar la cancha para todos los mexicanos. ¿Alguien sabe cuántos programas tenemos de apoyo a una causa o a otra? Porque también lo que me da la impresión es que a veces tenemos programas que se traslapan. Sí, Sergio. Mira, se intentó hacer un esfuerzo por racionalizarlos, pero seguimos teniendo como unos 800 programas presupuestales a nivel federal. Si a esto tú sumas los que existen a nivel estatal y municipal, pues ya tenemos algo realmente incontrolable. En materia de política social, pues no solamente están los programas que administra la Sedesol. Cada estado tiene sus programas para atender carencias sociales, como se entienden las carencias sociales, que muchas veces se entienden como reparto de mochilas, de lápices. No estamos hablando de invertir en los mexicanos realmente. Si nos vamos a nivel municipal, encontramos ocurrencias, Sergio, que no tienen, son programas, políticas que no están sustentadas en evidencia, que no se evalúan. ¿Ocurrencias? ¿Cómo cuáles? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Pues, Sergio, mira, te puedo... Fuera de la compra de camionetas por los presidentes municipales, porque parece que es lo primero que se compra. Mira, te puedo hablar de un programa en el que hubo muchas expectativas, porque es un programa de prevención del delito. Nosotros, es un programa que se financia con recursos federales, pero que implementan estados y municipios. Y lo hemos analizado de manera profunda en México Evalúa. Entonces, Sergio, no dudo de la buena intención, pero de buenas intenciones no está pavimentado el camino al cielo. Entonces, para la prevención encontrábamos clases de zumba, talleres, un montón de talleres para jóvenes, para padres de familia, pero sin seguimiento. ¿Y a eso se va el presupuesto gubernamental? Sin presupuesto, sin tener beneficiarios claros. Entonces, en eso estamos gastando, Sergio. Cuando hablo de ocurrencias es cuando hablo de programas de gasto que no tienen una teoría de cambio planteada, que no cumplen con los requisitos de una política pública que tenga chance de ser exitosa. Esto quiere decir no hay un diagnóstico, no hay poblaciones bien seleccionadas, no hay seguimiento, no hay evaluación, no está claro el problema que se quiere atender. Edna Jaime, directora de México Evalúa, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio, por tu invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.